Hola, hola, bienvenidos a nuestra sesión de la semana de dudas, en este caso de la semana 3 del módulo 5. Muy bien, el orden de nuestra sesión va a ser iniciar con las áreas fortaleza y de oportunidad en la semana 2, retomar los elementos del video de la semana 1, identificar los elementos para la participación individual que se califica en semana 4, el foro clase algunas dudas y aclaraciones de la semana 3, retomar los conceptos claves del módulo, el ejemplo de la actividad 5, el ejemplo de la actividad 6 con sus respectivas plantillas y las referencias utilizadas para esta sesión. Como áreas de oportunidad y fortaleza de la semana 2, tenemos que en cuanto a las actividades integradoras se están entregando en tiempo y están utilizando la tecnología para personalizar sus actividades. Como áreas de oportunidad, les recuerdo, lean muy bien las instrucciones para no omitir ningún elemento. Eviten el plagio académico utilizando sus citas, parafraseo y referencias en metodología APA. Cuiden los aspectos de ortografía y redacción en sus escritos. En cuanto a la participación en el foro clase y debate, los felicito por su participación activa. Les recuerdo al equipo moderador de la semana 3 que me manden un correo o mensaje para confirmar que sí se están coordinando como equipo para moderar el foro debate. Argumenten y fundamenten el planteamiento del donador en ambos foros. Siempre procuren argumentar, es decir, utilizar citas y parafraseos a sus referencias o fuentes confiables. Ingresar diariamente y participar mínimo 3 veces. Una, como ya saben, para contestar el planteamiento detonador, otra para retroalimentar a sus compañeros y otra para dar las conclusiones del foro. Utilizar siempre y referenciar sus fuentes para fundamentar sus comentarios. En cuanto a los foros de apoyo, ha habido algunas participaciones, se los agradezco, sigan participando en el foro social, chequen el foro académico y les voy compartiendo recursos, visiten el foro también de dudas técnicas, por ahí han estado publicando cualquier detalle técnico, igual no se les olvide de mandar lo que sería el correo electrónico con copia a una servidora a soporte técnico 5, ¿ok? Bueno. En cuanto a las sesiones síncronas, les recuerdo, el cuestionario va a estar disponible en la sección de comentarios para poder pasar lista en esta sesión síncrona. Ingresen y participen sobre las dudas de los elementos que tengan de la semana. Es muy importante que estén activos para poder aterrizar más los comentarios y sus dudas y poder hacer más enriquecedora esta parte de poderlos asesorar y apoyar para la realización de sus actividades. En cuanto a las mensajerías, a los mensajes, también ha habido mucha participación. Es bueno que varios están retomando las actividades, corrigiendo algunos, puliendo algunos elementos que hacían falta, pero procuren siempre leer los mensajes previos, principalmente en nuestro grupo de Facebook, los mensajes que ya les he estado mandando a través de la mensajería, donde les doy los diversos recursos también. Chequen y los correos electrónicos. Muy bien, en cuanto a lo que vimos en el video 1 que se explicó con detalle, que son los elementos básicos que íbamos a utilizar en este módulo, retómenlos, son básicos, como bien dice, para que les ayude a hacer un mejor desempeño durante el módulo. Retomen también la sección de qué es el plagio académico para que vean la importancia de citar y referenciar sus fuentes. Cómo evitar el plagio, igual la infografía que les compartí está muy sencilla, tiene ejemplos, chéquenla y cómo se pueden aplicar para sus participaciones, por ejemplo, en el foro clase. Recuerden utilizar siempre las reglas de etiqueta. ¿Ok? En cuanto a la participación individual, bueno, ya les comenté, ya lo vimos con detenimiento, solo les recuerdo que editen su foto de perfil, que aparezca solamente su rostro, que sea lo más formal posible. Chequen siempre el uso de las plantillas que les estoy proporcionando, les facilita mucho la realización de la actividad y cumplir con todos los estándares de calidad que se les piden. Posteriormente siempre hagan sus formularios de asistencia, porque aunque no estén presentes físicamente en el momento de la sesión, si llenan el cuestionario, confirman su asistencia, ¿ok? Si chequen siempre que estén citando y referenciando tanto sus comentarios en el foro clase, en el foro debate y en las actividades integradoras, ¿ok? Utilizando las citas y referencias en metodología APA. Recuerden los que moderan el foro debate, pues cuando les toque en su semana realmente tener evidencias como el correo que les pido con copia de que se están organizando para moderar los foros debate. Bueno, en cuanto al foro clase,
Como podemos ver, parece sencillo, pero es importante que tomen estos detalles a considerar. Número uno, que mencionen el título. Ya hemos trabajado con lo que debe ser un título delimitado. Este título, como podemos ver de acuerdo a esta fuente, que debe ser un reflejo de la idea a transmitir en el resumen, reflejando el objetivo del estudio. Idealmente no debe tener de más de 10 a 12 palabras. Yo les había comentado que fuera más de 10 para que se entendiera que debíamos delimitar nuestro tema, pero ya a partir de este foro vamos a trabajar que tenga no más de 12 palabras, ¿ok? Pero que sí esté delimitado. Entonces deben tener entre esa extensión mínimo 10, máximo 12. Haga referencia al campo de investigación, diseño y objetivo. Entonces debe ser un muy buen tema, un buen redacción de su título. ¿Cuáles consejos les puedo dar para poder elaborar su resumen que les pide el foro clase? Pues que sea de una extensión de 250 a 300 palabras, que esté escrito en pasado con frases y palabras claves, es decir, que sean concretos. Eviten usar abreviaciones o acrónimos, eviten utilizar citas y referencias. Justamente en el resumen no se les pide las citas y referencias. Cuiden que no tengan faltas ortográficas o gramaticales, que su información no esté incluida, que haya información que no esté incluida dentro del escrito que están entregando. Entonces el resumen es, como bien se dice, es un resumen, es una mención concreta de lo que están ustedes incluyendo dentro de su trabajo. Procuren mencionar el objetivo, el enfoque, la metodología y los resultados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Un resumen tiene el mismo esquema que van a hacer en su trabajo porque es una mención breve de todo lo que hay en su trabajo. Entonces vamos a empezar con una introducción. Deben contestar la pregunta ¿por qué se realizó? Resume en una frase el conocimiento actual del tema que estás abordando. Debes hablar sobre el objetivo, qué se busca lograr con tu trabajo. Aunque todos estamos realizando un trabajo, una investigación documental, hay un objetivo para esta investigación documental. ¿Qué pretendes lograr? ¿Qué diferencia habría entre tu investigación si realmente la estás haciendo, tanto como si no se hubiera realizado nunca? Entonces, ¿cuál es tu objetivo principal? Esta se redacta en infinitivo. ¿Cuáles son los métodos que estás utilizando? Estamos hablando de un ideal, estamos hablando de algo teórico. Esta parte de los métodos y el resultado es a nivel teórico, no van a llegar hasta allá, pero sí lo deben mencionar ya que es parte de su resumen. Entonces, ¿qué mencionamos en un método? ¿Cómo se ha hecho esta investigación? Describe la técnica de recolección de datos, la selección de participantes, los materiales. Entonces, ustedes ya vieron en la semana 2 cuáles son las diferentes técnicas. Ustedes simulen o mencionen cuál sería una posible técnica que les podría servir para recolectar los datos para contestar su pregunta de investigación. Mencionen cómo van a seleccionar a sus participantes. Si lo van a hacer a nivel de secundarias, bueno, ¿quiénes participarán de tal secundaria? Hombres, mujeres, edades, nivel de estudios porque puede ser de primero, segundo, tercero, ¿ok? ¿Qué materiales van a ocupar? Pues bueno, pueden ocupar libros, revistas, como es documental, ahí deben especificar en qué tipo de fuentes se van a estar concentrando o identificando. Los resultados que se encontró, selección de los datos numéricos más importantes que respondan su hipótesis o a la pregunta de investigación. Aquí sería tentativamente se pretende lograr lo siguiente. ¿Okay? Las conclusiones, ¿qué importancia tienen mis hallazgos? Debes resumir en una frase la importancia de tus resultados y las posibles aplicaciones de tu investigación. Recuerden que esto ya debe considerar todo brevemente, una frase de si realmente lograste contestar la pregunta de investigación o de qué forma se podría contestar tu pregunta. Recordar que la selección de los participantes o las formas de medir o las técnicas utilizadas pueden afectar la generalización de los resultados. Generalmente en esta sección de conclusiones se menciona eso, que si tus participantes fueron de segundo de secundaria, bueno, como tu estudio se aplicó solamente en este tipo de población o participantes, solamente podría ser generalizable para ese tipo de personas o participantes, ¿ok? Bueno, para las palabras claves sencillamente escoge 4 que describan mejor tu investigación. Te doy la sugerencia que ubiques esta página y que selecciones 4 de las
del conjunto de palabras que se mencionan ahí. Siempre en investigación se procura tener una base de datos para delimitar, si no cualquiera podría poner cualquier palabra, ¿no? Dentro del campo académico o científico se tienen este tipo de vocabularios para delimitar el campo de conocimiento. ¿Ok? Entonces chequen el vocabulario y escojan 4. Y posteriormente recordar los conceptos claves de nuestro módulo. Les recuerdo, estamos en el módulo de argumentación aplicado a un proceso de investigación. Entonces, cada vez que ustedes enuncien o ah, traten de argumentar, deben agregar sus premisas, la premisa principal, la premisa secundaria y finalmente qué se concluye de esas dos premisas, como vimos en el esquema. ¿Ok? Recordar la ética en la investigación, que siempre debe ser confiable, coherente, basada en fuentes confiables que nos ayuden a interpretar nuestros datos. Siempre se cita y se parafrasean nuestras fuentes y se deben evitar modificaciones. Por ejemplo, les decía desde la semana 2, por tiempo, que lo hagamos pues nada más de una sola fuente y con eso ya queramos contestar nuestra pregunta de investigación. Entonces, ojo, también esto sucede con los científicos. Pueden tener algún tipo de presión económico, político, social o profesional, pero debemos evitar ese tipo de influencias. ¿Ok? Fuentes confiables, recuerden, deben identificar los elementos del dato de autor, deben tener siempre publicaciones o basarse en publicaciones como un libro, una revista, un artículo, artículos científicos o académicos, blogs, pero de instituciones reconocidas, de investigadores reconocidos, no cualquier blog, periódicos, tesis de maestría, tesis doctorales, etc. Y siempre en la sección de referencias que estén citando correctamente las fuentes, sus propias fuentes confiables, si no dejan de ser confiables, ¿ok? Bueno, les recuerdo el esquema que hemos estado practicando, lo vamos a utilizar para estas dos actividades. Aquí decía que para la actividad 1 y la actividad 2 lo seguimos ocupando para la actividad 5 y la actividad 6. Recuerden, hasta ahorita ya tenemos de un tema general, buscamos fuentes de información y hacemos nuestro tema en específico, el cual ya incluye que ya analizaron que es interesante en base al autor que manejamos, que es viable, que es novedoso, que es documentado, que es útil, que es de una extensión limitada y que están citando fuentes, ¿ok? Ya su tema se basa en un tema, en un problema en su comunidad, esto en base a una fuente que ustedes hayan investigado, un periódico, por ejemplo, que diga cuál es la problemática que se está presentando en su comunidad, en su colonia, en su fraccionamiento, en su estado, ¿ok? El planteamiento del problema, recuerden que deben describir en base a ese problema de la comunidad, en base a su tema, cómo es, cómo se manifiesta, qué consecuencias produce y citar sus fuentes. Y en base a este planteamiento del problema van a redactar su pregunta de investigación. Recuerden que es el enunciado interrogativo que especifica tanto su tema en específico, su lugar y su población. Y finalmente, de esta pregunta de investigación vamos a elaborar nuestra hipótesis, que sería un enunciado breve, pero en forma afirmativa de esta pregunta de investigación. ¿Ok? Volvemos a buscar fuentes de información confiables. Yo aquí les enlisto 3 argumentos de 3 diferentes disciplinas, pero vimos en la actividad 4, si bien recuerdo, que eran 5 fuentes lo que les estaba pidiendo Prepa en línea. Entonces recuerden esas 5 fuentes que son las que vamos a utilizar en la siguiente actividad y finalmente la conclusión con una argumentación fundamentada. Este es nuestro esquema principal. Entonces, para la actividad integradora 5 ya vimos que les están pidiendo un cuadro. Este cuadro lo vamos a modificar un poco. Les presento el cuadro, actividad integradora, estructura y argumentos. Vamos a entregar un documento en Word donde vamos a retomar el esquema que hicimos en la actividad integradora 4. Vamos a identificar ideas principales, secundarias y los detalles de dichas ideas y vamos a escribir 3 párrafos de todas estas ideas que están organizadas en su esquema, siguiendo el orden de la planeación, luego la redacción y finalmente la revisión. Si se dan cuenta este cuadro, pues aquí les especifica que durante la etapa de la planeación
van a delimitar un tema, una idea principal, una idea secundaria, ideas secundarias con apoyos, la oración principal de esta idea, la oración de apoyo y otra oración de apoyo, finalmente sus conclusiones. Si se dan cuenta, aquí no les están pidiendo citas ni referencias y lo que están haciendo es que un mismo argumento, uno de los 5 que tienen, lo van a delimitar de esta forma. Es muy específico para que luego les ayude a redactarlo en un párrafo más con conectores, con mayor orden y redacción. Pero es demasiado profundo. Pero ahorita vamos a ver, les voy a mostrar la otra opción. Pueden utilizar ambos, pero recuerden que sería este mismo análisis por cada una de sus 5 fuentes que analizamos desde la actividad, si bien recuerdo 4. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, número 1, la sugerencia. Vamos a checar este artículo, lo tengo aquí abierto. Ustedes están haciendo una investigación documental. Según Alfonso 1995, esta investigación documental tiene los siguientes pasos. Primero, seleccionar y delimitar un tema. Eso ya lo hicimos en la actividad 1. ¿Ok? Dice que se establecen cuáles serán sus límites, se puntualiza cuál es el problema y se precisa qué aspectos de este se considerarán. Tiene como propósito aclararle al investigador y al lector cuál es el ámbito que se contemplará o se contempló en la investigación. Debe incluir los objetivos que se esperan para lograr con la investigación y la justificación. ¿Ok? Luego ustedes ya han hecho una recabación de información de diferentes fuentes de información que dice que puede comenzar desde que surge el interés por la investigación antes de delimitar el tema. Siempre van a estar buscando información. Van a organizar los datos y elaborar un esquema conceptual del tema. Ya también lo hicieron. Van a analizar los datos y organizar la monografía. Si se dan cuenta, ustedes están haciendo una monografía. Teniendo un esquema conceptual tentativo definido, se procede a desarrollar los puntos indicados en el esquema, analizando los documentos y sintetizando los elementos más significativos que respondan a los objetivos planteados. Y finalmente van a redactar la monografía o informe de la investigación y presentación final, ya sea oral o escrita. En este caso va a ser escrita. Todo esto es parte de los pasos de una investigación documental y ustedes lo están haciendo, ¿ok? Pero ojo, la investigación documental no es un culto al plagio. No es simplemente copiar y pegar la información, sino que requiere un gran nivel de creatividad y originalidad, además de una gran capacidad de análisis, síntesis y reflexión. ¿Qué significa esto? Que ustedes están buscando información, están descubriendo la naturaleza del problema, están ubicando qué conexiones hay entre los diferentes autores que están investigando, los están analizando, los están sintetizando e interpretando. Se están apropiando de toda esta información y la van a convertir en un nuevo conocimiento. Si ustedes están encontrando su pregunta de investigación en un solo autor, la respuesta, realmente no están haciendo una investigación documental, solamente están haciendo un resumen de esa fuente que están leyendo. ¿Ok? Entonces, ustedes deben reconstruir de manera diferente y original la información que es producto de muchos otros. Por eso les estoy pidiendo que retomen a sus 5 fuentes de investigación que ya hicieron en la actividad 4. ¿Ok? Es en este sentido que ustedes son creadores, que ustedes ubican relaciones, estructuran un estilo nuevo, tienen un nuevo documento, ¿ok? Pero citando sus fuentes, ¿ok? Entonces, por razones éticas es importante que ustedes deben hacer referencias a su autor de cada fuente, ¿ok? Todo esto está escrito, pueden checarlo en esta investigación. Posteriormente, ya vimos cómo va a ser el cuadro, cómo se los pide Prepa en línea, ¿no? Que la planeación tenga estos temas, que la redacción sea pues unirlos en base a conectores y finalmente que revisen esta estructura que ya hicieron, ¿no? Por alguna falla ortográfica, una coma de más o de menos, etc. Pero ustedes ya tienen toda la información de todas las actividades, las vamos a retomar, vamos a anexar nuestra pregunta de investigación,
vamos a anexar que estén citando y referenciando sus fuentes confiables, recordando que es una investigación documental donde no deben encontrar su respuesta a la pregunta de investigación en una sola fuente, sino debe ser resultado de checar varios libros, artículos, tesis, periódicos, ya los tienen, ya las checaron anteriormente, y que mencionen sus argumentos de los diferentes campos disciplinares. En algunos, en la actividad 4 les mencionaba que todo lo hicieron de periódicos, por ejemplo. La confiabilidad de su investigación documental va a estar en que tengan un libro, un artículo académico científico, una tesis, un periódico, o sea que realmente tengan variedad de documentos por el mismo tipo de argumentación que ellos manejan y la información que les están proporcionando. Y principalmente también que si están consultando, por ejemplo, artículos académicos, que uno sea de un campo disciplinar y otro de otro. Y ojo, campo disciplinar solamente tenemos a las matemáticas, a las ciencias experimentales, a las ciencias sociales, a la comunicación y a la formación. Por ejemplo, la psicología estaría dentro del campo disciplinar de la formación, y aquí está, pero no es un campo disciplinar en sí. Por ahí hay algunos errores. Entonces, chequen esto antes de identificar sus campos disciplinares. Pero bueno, entonces vamos a buscar en diferentes fuentes. Si nada más busquen periódicos, voy a tratar de buscar un libro, un artículo, una tesis, ¿ok? Y de preferencia, si se puede, que sea de diferentes campos disciplinares, uno de sociología, otro de psicología, otro de economía. Pero bueno, entonces ya teniendo esto, muchos de ustedes ya lo tienen, quien no lo tenga nada más tiene que actualizarlo un poco. Vamos a hacer nuestra actividad integradora. Tenemos como siempre nuestra carátula, tenemos una introducción, un desarrollo, una conclusión y lo básico de esta actividad son los razonamientos o los argumentos, ¿ok? Entonces, como siempre, los consejos, analicen los recursos de la semana, sobre todo de los textos argumentativos, retomen todas sus actividades integradoras que hemos hecho hasta el momento, de la 1 a la 4, retomen el esquema básico de cómo deben hacer su investigación documental, identifiquen las ideas principales, secundarias y los detalles, que ya lo hicimos en la actividad anterior, ejemplifiquen cada fase para organizar su escrito. La planeación, la redacción y la revisión, como se muestra en la plantilla, ¿ok? Recuerden el formato de la actividad, utilicen la metodología APA, ahí está su referencia, chequen la infografía, recuerden cuando ya tengan lista su actividad, pues chequen que cumpla con todos los elementos de nuestra rúbrica, que si están utilizando la plantilla adecuadamente van a cumplir con los elementos de la rúbrica y que estén guardando su archivo con la nomenclatura solicitada. ¿Ok? Entonces, este es el archivo que nos dio Prepa en línea. Como siempre, el tema debe ser de 10 a 12 palabras, como ya lo hicimos en el foro clase. La pregunta de investigación, que fue lo que les anexé a este cuadrito, debe estar contextualizado a su comunidad. La idea principal, las ideas secundarias del argumento. Tenemos 5 diferentes argumentos. Entonces, vamos a hacer este cuadrito para cada uno de esos 5 argumentos. ¿Ok? Y aquí vamos a poner las ideas secundarias de tus argumentos a favor o en contra. Esto es muy importante. Finalmente, la redacción. De todos los elementos que estoy mencionando aquí, los voy a unir en un solo párrafo o lo voy a unir en un solo texto en esta sección. Por eso les pongo que va a ser de 1 a 2 hojas. Si ustedes juntan todas las ideas principales, sus oraciones principales y de apoyo y las conclusiones de cada argumento, no va a salir un párrafo de 10 a 12 líneas, sino van a salir 1 a 2 hojas. ¿Ok? Finalmente, cuando terminen su redacción, hay que hacer una revisión de todo su escrito para ver que no tengan fallas ortográficas o gramaticales. ¿Ok? Les recomiendo que chequen el recurso de la UNAM, que está en el portal académico, le dan clic a esta URL para recordar cómo es la lógica de sus argumentos y, como siempre, anexar sus referencias con el formato, anexar su código de honor de ya checado el reporte de la página de Plagium o DupliChecker, su impresión de pantalla. Ahora, a mí esa parte o ese cuadro me complica un poquito. Si lo quieren utilizar adelante, la otra opción es que en base a cómo hemos estado haciendo nuestras actividades, ustedes anexen su tema
Por ejemplo, aquí ya ustedes han visto los demás videos, ya han visto, mi tema fue programación televisiva con contenido violento y las conductas agresivas en estudiantes de secundaria. Mi pregunta de investigación, de acuerdo, y aquí está mi cita, porque este autor habla sobre la violencia que hay en el estado de Veracruz en el 2014. De acuerdo a ellos, estoy identificando que mi pregunta más viable sería ¿cuál será el impacto de la programación televisiva con contenido alto con un contenido de alta violencia en la manifestación de conductas agresivas de los estudiantes de la escuela secundaria de Jalapa en el entorno escolar? La hipótesis, recuerdan que es la frase afirmativa de mi pregunta de investigación, es la frecuencia y duración del tiempo en que los estudiantes de la escuela secundaria de Jalapa ven programas televisivos con alto contenido violento, incrementa la manifestación de conductas agresivas en su entorno escolar. ¿Ok? Entonces, en base a estas dos, voy a buscar, que ya lo tienen, porque ya lo hicimos en actividades anteriores, los 5 argumentos. Yo aquí mencioné los 3 que he estado manejando desde el principio. Un argumento desde el punto de vista del artículo de Fagoa, que es un psicólogo o que es un elemento psicológico. Luego de Camps, que es un argumento de comunicación. Y el primero que fue Rojas Limas, que también es de comunicación. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, Rojas Lima y Camps son de otro campo disciplinar diferente y tienen un punto de vista diferente al de Fagoa. Por ejemplo, hemos visto que el elemento principal que yo identifiqué en Fagoa es su tesis principal es que hay programas de televisión que contribuyen al aumento de la agresividad. Esto lo dijo en el 2011, ¿ok? Y él se basa en decir de los estudios de Ventura y los estudios de Westburn, dicen que sí, que los chicos imitan o que hay estudios donde los niños imitan la agresividad que están observando, en resumen, ¿no? Aquí está copiado y pegado. Bueno, esta es una cita, parafraseo y esto es parafraseo, ¿ok? Bueno. Luego, en base a... Ah, perdón. Y mi primer argumento es Rojas Limas, que ella dice que la violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre todo infantiles, específicamente a nivel conducta. Para muchos, la violencia hace a un dibujo animado más divertido, exponiendo a los niños a contenidos inescrupulosos y mensajes contaminados. Esta es la idea principal de Rojas Limas y fue una cita textual. La idea secundaria es un ejemplo que ella da. ¿Quién no ha escuchado del niño que se lanzó por la ventana porque quería imitar y volar un personaje de televisión? O del niño que mató a sus padres o a sus hermanos porque un dibujo animado lo hizo. Entonces, Rojas Limas, la primera que yo menciono, el primer argumento, coincide con el psicólogo Fagoas López. Dicen que los niños imitan lo que ven en la televisión. Pero Camps, que es del mismo campo disciplinar de Rojas, dice que no hay datos suficientes empíricos para afirmar que la televisión determina el comportamiento posterior. Y aquí están sus ideas secundarias, ¿no? Que para poder intervenir de forma directa o indirecta en los contenidos televisivos violentos hay que tener pruebas. La violencia televisada tiene realmente efectos contraproducentes y perjudiciales, no lo niega, por lo menos de cara a la educación de los niños y niñas. Pero que los datos empíricos de los estudios que existen actualmente son insuficientes para afirmar que una de las variables, el consumo de la televisión, es la única que determina el comportamiento agresivo, ¿no? O el comportamiento posterior del niño. Hay muchos factores, no solo se puede culpar a la programación televisiva, ¿no? Entonces, aunque tengo 2 argumentos a favor de mi primera hipótesis, de esta, que yo decía que la frecuencia y la duración que alguien ve televisión, o que los niños, los adolescentes ven televisión, pues va a determinar su comportamiento agresivo. Pero la verdad, después de leer a Camps, me parece muy lógico lo que dice, ¿no? Que hay muchos elementos que pueden estar relacionados y no puede ser solo determinante la televisión. Entonces mi conclusión va a ser eso, aunque todavía falta una mayor revisión de las fuentes de información, de manera general y considerando lo anterior, concuerdo con Camps en que lo importante no es saber si hay que intervenir o no, sino cómo y dónde. Hay que ayudar a los padres como a los niños a autorregularse. Camps manejaba más que en lugar de limitar la televisión, porque tendríamos que eliminar casi la programación televisiva violenta, pues eso también tiene que ver con el libre albedrío, etc., ¿no?
Él decía que mejor hay que enseñar a los adultos y a los niños a saber que una cosa es un videojuego violento y otra cosa es lo que puedes hacer en la vida real. Una cosa es ver que en la televisión o en los dibujos animados haya violencia, asesinato o que vuelen, pero otra cosa es la vida real. Eso es la autorregulación, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo todo lo demás, ya redacto, por eso les pongo de 1 a 2 hojas, porque yo nada más estoy dando mis 3 argumentos. Ustedes ya han investigado 5 argumentos con sus ideas principales y sus ideas secundarias. Entonces, ustedes ya deben poner aquí el título que ya venimos manejando. Yo todo lo que puse en mi cuadro, en esta sección, aquí está, lo puse también en la redacción. Lo único que hice fue justamente darle formato, darle una redacción diferente, darle hacer conectores, utilizar los conectores para hacer un escrito bien redactado. Pero ojo, no estoy simplemente resumiendo, copiando, pegando, estoy analizando a los autores como lo acabo de hacer ahorita oralmente. Entonces, lean la información. Recuerden, es un texto nuevo, no es copiar y pegar, es analizar la información que se les está dando, ¿ok? En la cual ustedes están contestando sí o no su pregunta de investigación. Entonces, chequenlo. Aquí sí puse tal cual mi conclusión porque es aceptable, pero para eso es la revisión. Yo por ahí chequeo uno que otro detalle ortográfico o de redacción, entonces es importante que esta actividad la hagan con tiempo, la analicen. Recuerden lo que decíamos, es una actividad altamente creativa, ¿ok? Se reconstruye de manera diferente y original información que es producto de muchos otros, ¿ok? Eso es la clave para este punto. Toda esta redacción debe verse esa originalidad con la cual ustedes están analizando, resumiendo, interpretando a esos autores que ya investigaron, ¿ok? Recuerden, no solo un tipo de fuente, no solo periódicos, también un libro, un artículo académico, ¿ok? Y finalmente yo aquí anexé mis referencias. Fíjense que nada más estoy agregando 3 argumentos, pero utilicé a Zabaleta, que fue la que me dio la pauta para mi contexto en Veracruz. Este es un estudio, es un libro completo de los elementos conceptuales y metodológicos para el estudio de la violencia en las escuelas en el estado de Veracruz, ¿ok? Rojas Limas, Camps y Fagoa son mis 3 argumentos para ver si realmente la programación televisiva con alto contenido violento tiene una consecuencia en las conductas agresivas de los estudiantes de secundaria, ¿ok? Entonces, ojo, aquí todavía a mí me falta todavía profundizar más, nada más con estos 3 argumentos quise darles el ejemplo, pero todavía me hace falta profundizar, aterrizar en mi argumento. Estamos hablando de niños y estamos hablando de agresiones, pero ¿qué onda con las secundarias? Aquí todavía en mi conclusión me hace falta argumentar más, para contestar esa pregunta de investigación que yo hice. Aquí por lo tanto, así como hemos podido ver a nivel secundaria puede haber una afectación, chalala, chalala, pero no es suficiente los estudios que se han hecho para dar como única determinante la programación televisiva, por ejemplo. Entonces, ojo, chequen muy bien esa redacción porque es la base para esta actividad, ¿ok? Posteriormente, en la siguiente actividad, que ya es la actividad integradora 6, vamos a ver el texto argumentativo. Ya mucho de este texto argumentativo ya lo trabajamos con la anterior, la actividad 5. Ahora le vamos a dar una mayor, ¿cómo es? Una mayor orden, una mayor presentación, exactamente. Los consejos que retomen los recursos de la semana del texto académico, elementos complementarios, texto científico, textos y razonamientos propios, las fuentes impresas, las fuentes electrónicas y la lectura para saber más. ¿Ok? Retomen también el cuadro porque todo esto es lo que ya le vamos a dar respuesta y vamos a hacer nuestro escrito argumentado. ¿Ok? Bueno, vamos a elaborar nuestro escrito con los elementos de la actividad 5, por eso es tan importante que hagamos muy bien esa actividad 5, ¿ok? Y con las otras anteriores. Si ya hicimos bien nuestra actividad 5 es porque retomamos la actividad 1, 2, 3 y 4. Bueno, y le vamos a dar un orden lógico, una introducción, un desarrollo, una conclusión y las referencias.
Retoma primero el título que presentaste en el foro clase Palabras clave y modifícalo para que se relacione claramente con el texto que escribirás. Si se dan cuenta, yo también he ido cambiando la redacción en esta actividad 5 en la anterior. Cambié un poquito mi pregunta de investigación, cambié un poquito mi título, porque de eso se trata, vamos a ir puliendo, no hay un paso 1, paso 2, paso 3 en la investigación, hay un orden lógico, pero siempre estamos regresando a estar redactando nuevamente pues nuestra introducción, nuestro título, nuestra pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque así es, se está constantemente analizando la información que estás escribiendo, ¿ok? Bueno, en la sección del desarrollo enriqueces tu escrito con diferentes argumentos sobre el tema principal. Es decir, si se dan cuenta, yo tuve dos a favor de mi hipótesis y uno en contra. CAMS, pero con diferentes enfoques. CAMS y Rojas eran del campo disciplinar de la comunicación y Fargoa era de la psicología. Buscamos más información si es necesario. En mi investigación todavía me hace falta buscar más información, mínimo 2 fuentes más, ¿ok? Entonces sí es necesario. Redacto la introducción donde explicarás los temas y subtemas que puede encontrar el texto. Redacta tus conclusiones donde resumas los argumentos del desarrollo y muestres tu postura clara sobre el tema. La respuesta a tu pregunta de investigación. Utiliza la metodología para citar, parafrasear y referenciar tus fuentes consultadas. Dale forma a tu actividad con estos puntos, ¿no? Recuerda incluir 4 páginas, uno con la carátula, otro con la introducción, hipótesis o tesis y tu pregunta de investigación, desarrollo y conclusiones. Eso va en las páginas 2 y a la 2 y 3. En la 4 finalmente tus referencias. Aquí, como ya hemos estado haciendo un excelente trabajo, es probable que no sean solo 4 hojas. Por mí no hay ningún problema que sean más hojas, es mejor, pero bien redactado, que cada texto, párrafo que estén agregando a su escrito sea para argumentar mejor esa pregunta de investigación, ¿ok? Bueno, y finalmente chequen que cumplan con la rúbrica de evaluación de la actividad. Nuevamente, si están utilizando esta plantilla es porque van a cumplir con la rúbrica. Anexen, guarden su archivo con esta nomenclatura y te recomiendo empezar por la sección de argumentación, es decir, el desarrollo. Al final elabora tu resumen, tu introducción y tu título. ¿Por qué? La argumentación es como lo más sencillo, ¿no? Estoy buscando mis 5 diferentes fuentes, estoy anexando sus ideas principales, sus ideas secundarias, cuál es la conclusión del autor. Y una vez que ya tengo esto, ya puedo decir, mi título concretamente, aunque yo digo que se trata de la contaminación y el ser humano, pues no tiene mucho que ver ese título con los argumentos que estoy encontrando. Es más que nada consecuencias de la contaminación del agua y en la vida de la población, no sé, en mi caso sería de Jalapa, ¿ok? Entonces, o en la vida diaria de los jalapeños, por ejemplo, ya es diferente, porque todas las investigaciones que he encontrado tienen que ver con las consecuencias en los jalapeños, en su salud física, pues sí, principalmente sería en su salud física, en el recurso a la disposición del agua potable, el manejo de los alimentos, etc. Bueno, entonces, recuerden que una investigación también documental debe ser concreta y delimitada. Todos los recursos que estamos leyendo es así. No me pueden decir algo tan complejo como la corrupción mundial, porque recuerden que vamos a hacer una pequeña aportación con nuestra investigación. Entonces nosotros no vamos a hacer un cambio mundial, pero nuestro estudio nos va a permitir hacer un cambio en nuestra comunidad. Por ejemplo, esa es una principal aportación. Con el estudio que yo haga de la corrupción en Jalapa, puedo puedo ayudar en mis redes sociales a identificar qué está pasando en el estado de Veracruz, por ejemplo, con las elecciones de, del 2017, creo, 16, que hubo mucha, ¿cómo se dice?
las redes sociales fueron utilizadas por parte de los partidos políticos para propagar, para decir, hubo dos familias, dos candidatos de diferente partido y de la misma familia a decirse de cosas, a sacarse sus trapitos al sol y cada uno decía que iba ganando. Entonces las redes sociales servían para manipular la opinión pública. Entonces, un estudio, si yo hago un estudio, mi título sea de la utilización de las redes sociales para la manipulación de la opinión pública en el ciclo electoral del 2016, y estoy dando una aportación diferente y no voy a encontrar la respuesta a mi pregunta de investigación sobre esa temática en una sola fuente, sino que tendré que checar diversas fuentes, diversos sí, autores para poder dar respuesta y tal vez no la encuentre al 100%, sino un acercamiento, ¿ok? Entonces, bueno, espero que con todo esto se les facilite. Una vez que ya buscamos nuestros argumentos, ya podemos dar nuestro título, nuestro resumen. Recuerden que la introducción no es lo mismo que el resumen. La introducción, su nombre lo dice, están introduciendo a su tema, están dando cuáles fueron sus motivaciones, sus intereses, sus objetivos para iniciar esta investigación. Y el resumen es decir concretamente de 250 a 300 palabras de qué va a tratar toda su investigación. ¿Ok? Ya lo vimos en el foro clase. Bueno, entonces, finalmente, vamos a ver algunos recursos de apoyo para elaborar esta actividad. Hay un video explicativo de sus elementos y un ejemplo. Si ustedes ven este video, les va a dar mucho más claridad de cómo es un texto argumentativo. Y como ya vimos anteriormente en el módulo 4, que ya elaboramos un ensayo, yo les estoy dando de nuevo el vínculo a mi página de YouTube para que vean cuando yo expliqué el ensayo cómo era un ejemplo para hacer un ensayo sencillo. ¿Por qué un ensayo? Porque como bien saben, el ensayo es un texto argumentativo. Para que ustedes entiendan más o menos cómo es, qué elementos van en una introducción, qué elementos van en un desarrollo y qué elementos van en una conclusión. Entonces, estos datos cambiarían porque es un ensayo. Digo, en nuestro caso nos están pidiendo otro pequeño formato, pero la introducción, y aquí les marco con colores cuál es la idea principal, cuáles son sus ideas secundarias y cómo las vamos a desarrollar, o cómo las vamos a mencionar en el desarrollo y cuál es la diferencia entre la introducción y el desarrollo. ¿Ok? Es muy sencillito. Estamos hablando que son como, hasta aquí son como pues 10 minutitos máximo, pero chequenlo con detenimiento para que puedan elaborar mejor este escrito, ¿ok? Y utilicen los conectores en la redacción de su escrito. Aquí está, si ustedes le dan clic, va a ser una, si recuerdo, es una infografía muy sencilla de cuáles son los diferentes conectores. Si recuerdan, conectores son palabras que me ayudan a unir un párrafo con el otro, dependiendo cuál es mi intención en cada párrafo. Entonces, es una infografía muy sencilla. Si yo quiero anexar, estoy hablando Ríos Rocher y este Prepa en línea han dicho lo siguiente, ¿no? O Ríos Rocher dice, sin embargo, Prepa en línea dice, y ahí están los conectores, ¿ok? Bueno, entonces utilicen los conectores y vean este artículo de cómo redactar un artículo científico de Villagrán. Está completo en las fuentes. Este es hermoso este artículo porque tanto pueden ver cómo puede ser la redacción de un artículo científico si lo ven por fuera, si no lo leen, si nada más ven la estructura, van a identificar el título. Si se dan cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palabras, algunas claves para escribir correctamente un artículo científico, los autores, el abstract, pueden ver cómo es un resumen, pueden ver cómo son las palabras claves, o sea que les sirve para ver todo esto, les sirve para ver cómo es una introducción, cómo es un desarrollo, cómo, bueno, en este caso, cómo son las conclusiones del artículo y cómo son sus referencias. ¿Vieron? Pero también les sirve, si ustedes lo leen con detenimiento, para saber
cómo, porque es sobre un artículo científico, qué es lo que debe llevar un título en un artículo científico, qué es lo que debe llevar un resumen o un abstract. Eh, Aquí están ejemplos de qué debe llevar cada cosa, qué debe llevar la introducción, cuál es el problema, qué debe llevar el material y métodos, cómo se estudió el problema, etc. Léanlo con detenimiento, ¿ok? Algunos, ¿cómo se dice? Consejos para elaborar su abstract, cómo debe ser la introducción, o sea, por donde quieran ver, este artículo les va a servir muchísimo para elaborar esta actividad, ¿ok? Bueno, continuamos. Si se dan cuenta es el mismo plantilla, en la plantilla fue lo mismo que estamos viendo en el artículo científico, el mismo esqueleto. El título, que debe ser claro, puntual y específico, retomen el título del foro clase 3, retomen en el resumen también lo que vimos en el foro de la semana 3 con sus palabras claves. Y aquí nuevamente les agrego la URL donde pueden ver muchas palabras que están unificadas, ¿no? Recuerden que para eso son este tipo de páginas, para estandarizar las palabras claves en los artículos científicos y para que no cualquiera pueda inventarse una palabra, ¿no? Bueno, entonces, palabras clave, otra vez. Bueno, esto es el ejemplo que les di para el foro clase, perdón. En las palabras clave, aquí está la URL donde pueden encontrar el vocabulario. Recuerden seleccionar solo 4 palabras que representen a su investigación o de lo que habla su investigación. ¿Ok? En la introducción van a mencionar su pregunta de investigación, qué problemas aborda el estudio, cómo se presenta la información, es decir, primero comenzamos con el desarrollo, hablaremos de los diferentes autores, etc., ¿no? El orden de su escrito. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí son resultados tentativos, ¿no? Aunque bueno, sería en base a toda la investigación realizada de los diferentes autores, se encontró que, bueno, el desarrollo. Para elaborar su argumento, el autor se vale de los estudios de otros investigadores que manejan el mismo planteamiento o línea de explicación, contrasta las posturas, establece las ideas que mejor corresponden al planteamiento ideológico que desea sustentar. Recuerden utilizar citas, es obligatorio utilizar citas en esta sección. Donde no se utilizan citas es en el resumen. Bueno, citas y parafrasea sus fuentes de investigación. ¿Ok? Y bueno, eso sería básicamente. Luego las conclusiones resaltan o devuelven las ideas, los hallazgos, los resúmenes, los puntos más importantes de la investigación, las limitaciones y obstáculos que se sortearon para realizar el estudio. Por ejemplo, yo, que no había estudios específicos a nivel secundaria, sino que se habían hecho con niños. Los niños no eran mayores de 12 años y secundarias de 12 a 15. Por ejemplo, eso podría ser una limitación para mi estudio. Las exhortaciones finales, como les decía, que hace falta investigar más, cómo dar estrategias a los padres de familia para ayudar en la autorregulación a los muchachos para discriminar mejor el contenido violento y la vida real, por ejemplo. En fin, ¿no? Así como las líneas de investigación que se pueden abrir. Expresa una reflexión que recapitule los puntos en concreto, los puntos más importantes de tu ensayo, menciona brevemente los argumentos citados y tu postura final. ¿Ha cambiado tu opinión? ¿Te quedan preguntas pendientes? ¿Ok? Bueno, y finalmente sus referencias. Aquí van a cambiar de acuerdo a lo que hayan anexado ustedes. ¿Ok? Su código de honor y su impresión de pantalla. Pues bueno, espero que las plantillas y esta explicación les haya servido de orientación. Cualquier duda o pregunta estoy en el mensajero. Les anexo cuáles son las referencias de nuestra sesión. Aquí pueden encontrar el de Villagrán, el de nuestro módulo en test, el de nuestro contenido extenso, el de las actividades integradoras, etcétera. Bueno, cualquier duda o pregunta estoy al pendiente. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.